Jornada reflexiva, tópicos selectos en microbiología y parasitología de los alimentos. El tema de hoy se llama Escherichia coli en hamburguesas congeladas. Como introducción, tenemos que las hamburguesas se almacenan a temperaturas más elevadas. Se encuentran en ellas numerosas especies de microorganismos. Entre los géneros se han encontrado como la Bacillus, la Clostridium, la Escherichia y la Enterobacter, entre otras. En este caso, la bacteria que se presenta más en la carne congelada de las hamburguesas es la Escherichia coli o la E. coli, quien es un huésped constante del intestino del hombre y de los animales de sangre caliente. Como podemos ver en la imagen, se encuentra la carne con la que preparan, que contiene la hamburguesa congelada, que se le logra ver hasta hielitos. Cuando esta carne empieza a descongelarse, lo que provoca es de que los microorganismos que contiene ya la carne entren en una fase latente, y al momento de irse descongelando, ellos puedan irse multiplicando cada más rápido y el alimento se vaya contaminando más. En este caso, pues al ingerir esta hamburguesa contaminada, de lo que va a dañar pues es el intestino del hombre. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de una hamburguesa que está contaminada con esta bacteria, y que es la E. coli, y que va a perjudicar el intestino del hombre, del ser humano. Las cepas que contiene esta bacteria es la cepa O157H7, pero para que entendamos qué es las cepas, aquí nos dice, las cepas son una población de microorganismos de una sola especie. Y como les dije, de este caso, la cepa O157H7 de la bacteria E. coli es la cepa mejor conocida de todas las enterohemorrágicas. ¿Qué quiere decir cepas enterohemorrágicas? Estas cepas, hay varias clasificaciones que más adelante les voy a explicar, pero estas enterohemorrágicas son las que causan un daño al intestino del hombre, provocando una diarrea. La mayor parte de las cepas son inocuas, pero existen algunas que son patógenas para el hombre. Quiere decir de que la mayor parte de las cepas inocuas quiere decir de que no hay no causan un daño en el intestino del hombre, pero las patógenas son las que sí causan un daño. O sea que hay, digamos, cepas que pueden existir de esta bacteria, pero que no nos va a causar un daño a nosotros como seres humanos, pero las patógenas son las que sí nos causan daño. El crecimiento de esta cepa en el intestino humano da lugar a una gran cantidad de toxinas que ocasionan graves lesiones en la mucosa intestinal y en otros lugares del cuerpo. Las toxinas, ¿qué son las toxinas? Las toxinas son sustancias que producen estas cepas en el intestino del hombre. Digamos así que son sustancias venenosas, porque esas toxinas son las que nos va a generar pues cierta de sintomatología que les voy a explicar más adelante. Como muestran la imagen, aquí tenemos imágenes de cómo es una bacteria E. coli. Tiene un tono rojizo y así como asperita, ¿no? Y la otra imagen tenemos un estómago y después le sigue el intestino. Entonces, en el estómago nos muestra que tenemos un alimento. Ese alimento está contaminado. Haga de cuenta que es la hamburguesa que ingerimos contaminada con E. coli y que ya lleva el E. coli. Entonces, pasa al intestino y ahí es donde hace su función esta bacteria, provocándonos pues ciertos síntomas y signos. Cuando la carne de la hamburguesa entra en el proceso de la descongelación,
y está muy lenta, o cuando se deja estar el alimento a temperatura ambiente, puede producir un crecimiento y actividad microbiana apreciables, en donde se desarrolla bacterias como la E. coli y producción de toxinas por parte de los microorganismos productores de intoxicaciones alimentarias, como ya les había dicho anteriormente. Pues si aquí, por ejemplo, tenemos la imagen de una carne congelada. El alimento, si está así recién congelado, es preferible que se consuma lo más antes posible, porque una vez que empieza a descongelarse, pues empiezan los microorganismos otra vez a su función, a multiplicarse, y corremos más riesgo de que podamos contraer pues una intoxicación alimentaria o una infección alimentaria. Aquí les hice un diagrama donde viene, en este caso nada más viene explicado lo que nos provoca las cepas de la E. coli enterotoxigénicas. Estas bacterias enterotoxigénicas son un tipo de cepas, porque hay varias clasificaciones de las cepas de la bacteria de la E. coli, pero esta es la que más perjudica, por así decir, las más comunes. Entonces tenemos de que esta cepa se provoca de dos tipos de toxinas, produce más bien dicho dos tipos de toxinas: las toxinas estables o termoestables, que resisten a más de 100 grados centígrados aplicados durante media hora o 30 minutos, y las toxinas lábil, que se inactivan a temperatura de 60 grados centígrados aplicada durante 30 minutos. De este lado tenemos que la toxina termoestable no ha estado estudiada y que probablemente actúa de forma análoga, y la toxina lábil, su función pues es romper la función celular del epitelio intestinal, produciendo secreción de agua y electrolitos que vierten en la luz intestinal, produciendo diarrea acuosa profusa. ¿Qué quiere decir diarrea acuosa profusa? Que va a ser una diarrea constante, abundante, y que no va a parar. Estas toxinas son causas de la diarrea infantil, así como de la denominada diarrea turista. Los síntomas que nos va a presentar estas toxinas de esta cepa enterotoxigénica inician entre 8 a 44 horas, que siguen a la ingestión del producto contaminado con el germen. O sea que después de ingerir el alimento contaminado, en este caso la hamburguesa contaminada, pues los síntomas empiezan a surgir después de 8 a 44 horas. La enfermedad se manifiesta con una diarrea acuosa, no sanguinolenta, o sea que no hay manchas de sangre en las heces, a veces con mucosidades, hay retortijones, dolor abdominal, malestar general, náuseas, vómito, y se origina fiebre. La fiebre es leve y los síntomas duran de 3 a 9 días. Ahora bien, vamos por la clasificación de las cepas. Yo anteriormente les expliqué una clasificación que es la más común y que es la que se origina en ese tipo de cepa, que era la O157H7. Ahora aquí tenemos las cepas patógenas de E. coli, se dividen de acuerdo con los síntomas clínicos que producen y con sus mecanismos patogénicos en los siguientes grupos. Tenemos la E. coli enterohemorrágica, que es la que ya les había explicado, donde entra la clasificación la cepa que estamos viendo. Entre sus clasificaciones nos dice que produce una diarrea sanguinolenta, colitis hemorrágica, síndrome urémico hemolítico, la E. coli enteroagregante. Aquí están sus iniciales. Diarrea, nos causa una diarrea acuosa persistente en niños. Esta va más para niños, que dura más de 14 días. La E. coli enteroinvasivo, esta nos origina fiebre y diarrea profusa con heces que contienen mucus y estrías sanguinolentas, o sea que estas heces sí contienen sangre, sí vienen con manchas de sangre. Y la E. coli difusivamente adherente, que esta causa diarreas pues más en niños. Ahora bien, su medio de transmisión de esta bacteria
que es la E. coli, pues tenemos primero que el ganado vacuno es el principal reservorio, quiere decir de que es ahí donde vive o habita esta bacteria más en este tipo de ganado. También el medio de transmisión se debe a un consumo de alimentos contaminados, como productos cárnicos crudos o poco hechos y por la leche cruda. Después, otra transmisión que se puede dar de la E. coli es por una falta de higiene personal, ya que hay personas que pues puede que hayan, no sé, tocado, por ejemplo, heces del ganado que ya tienen la bacteria y no se lave las manos adecuadamente bien y se lo transmita. O en los mataderos al eviscerar los canales, por lo que se puede encontrar en las carnes crudas, carnes picadas y embutidos, ¿no? Ahora bien, ¿por qué se generan las cepas multiresistentes de E. coli? Aquí digamos que es otra clasificación de las cepas, ya que estas cepas son multiresistentes. Aquí tenemos que la E. coli tiene una notable capacidad de absorber y acumular diversos materiales genéticos como el plásmido, los integrones y transposones mediante la transferencia horizontal de genes y de este modo la E. coli puede adquirir diferentes genes, resistencia a los antibióticos, lo que le permite desarrollar multiresistencia. Las cepas multiresistentes de E. coli poseen una plasticidad genómica extraordinariamente compleja, por lo que pueden adaptarse a diferentes condiciones y persistir en diversos hospederos. Además, pueden transmitirse fácilmente entre distintos hospedadores. Bueno, lo que quiere decir todo esto es de que la E. coli se puede volver multiresistente a medicamentos, a antibióticos, ¿no? Donde las cepas se pueden ya más que nada adaptar a ciertas condiciones y persistir en los hospederos y así adquieran antibióticos o así tomen antibióticos, esta cepa pues se volvió fuerte, multiresistente y no lo va a poder combatir un antibiótico. ¿Cómo podemos prevenir la infección de E. coli de la cepa O157H7? La manera más simple e importante para prevenir la propagación es un cuidadoso lavado de las manos después de usar el baño, antes de preparar los alimentos, después de manipular más que nada pues la carne cruda, después de la preparación de alimentos y después de manipular alimentos o animales o sus heces de los animales. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos pues una fábrica, ¿no?, de carnes, ya sea que las preparan o las hacen como meter en envases, ¿no? Por ejemplo, aquí es un claro ejemplo de lo fácil que sería de contaminarse, porque por ejemplo aquí tenemos que los trabajadores no usan cubrebocas, y luego esos guantes no sé qué tanta higiene sean, luego el recipiente donde ponen las carnes, o sea, hay muchas y mil maneras de que esa bacteria se adquiera, ¿no?, por una mala higiene desde cómo se fabrican ciertas carnes. Otras recomendaciones de cómo prevenir sería que se refrigeren los alimentos tan pronto como sea posible. No los mantengan a temperatura ambiente más de lo necesario, como aquí en la imagen, que cada alimento está en su contenedor en el refrigerador y que están más que nada sellados, ¿no? Eso también es importante. Lavar las tablillas de picar, utensilios y los mostradores donde se preparan los alimentos con agua y jabón al terminar para prevenir la contaminación cruzada. Nunca permita que la carne cruda o sus jugos entren en contacto con la carne cocida o con ningún otro alimento crudo o cocido. Por ejemplo, aquí seguimos un ejemplo de la hamburguesa.
si la carne de la hamburguesa que tenemos aquí tardó para descongelarse, puede ser de que esa hamburguesa al momento de que ya esté cocido ya tiene la bacteria y que, que la temperatura, el cocimiento, el fuego no sea suficiente para combatir con esa bacteria, ¿no? Otra cosa sería de que por mala higiene de la parrilla donde las ponen a cocer tenga ya la bacteria, ¿no? O sea, tenemos también que lavar muy bien la parrilla de donde se va a cocer pues la carne, porque también puede ser un medio de transmisión o de contaminación. Es muy importante evitar la contaminación del alimento después de cocido, pues cualquier organismo patógeno o causante de alteración que a él llegue hallará muy reducida la competencia que otros microorganismos pudieran ejercer, y el alimento cocinado posiblemente constituye un mejor medio de cultivo que el original, si se permiten oportunidades de crecimiento. De aquí también sea importante realizar rápidamente el enfriamiento y congelación para que no presente dichas oportunidades. Bueno, más que nada cuando nosotros tenemos un alimento ya cocido, por ejemplo, en casa, cuando mamá nos hace comida y llega a quedar comida, pero está caliente, de lo recomendable pues es dejarlo enfriar y después guardarlos en el refrigerador, en el congelador, ¿no? Para que no se eche a perder y no adquiera estas bacterias, ¿no? Entonces esa también es una recomendación, guardar la comida congelándola, refrigerándola, para que no haya más riesgos de adaptar estas bacterias. Y pues eso fue lo último y aquí están mis referencias y pues gracias. Saludos.